Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la 10ª etapa del Giro de Italia en Localia Televisión. Gilberto Simoni, corredor italiano de la Saeco, vencedor del último Giro de Italia y actualmente séptimo en la clasificación general y uno de los máximos favoritos para conseguir la victoria absoluta en este Giro, ha dado positivo y lo ha hecho por cocaína. Se ha sabido esta mañana, no ha sido en el Giro de Italia. El positivo se produjo tras un análisis de sangre y de orina efectuado a Gilberto Simoni a finales del mes pasado en el Giro del Trentino. No obstante, el Giro de Italia se vuelve a ver sacudido en el día además en el que Stefano Garzelli no ha tomado la salida al ser expulsado de la carrera tras haberse confirmado el positivo en el contraanálisis efectuado ayer en Suiza. El Giro se tambalea. Primero fueron los problemas con la Panaria, en los que se han demostrado incluso conexiones con policías corruptos. Después, el positivo de Stefano Garzelli y ahora el de Gilberto Simoni. Repito, séptimo en la clasificación general, el corredor de la Saeco y uno de los máximos favoritos para el día 2 de junio conseguir el triunfo definitivo, el triunfo absoluto en Corso Sempione. Y todos estos problemas en tan solo 10 etapas. La 10ª la cubren hoy los corredores entre Maddaloni y Benevento, una etapa corta de 118 kilómetros y que ha comenzado a rodar hace pues poco más de una hora con ese tema, con ese positivo en la mente de todos los corredores, de Gilberto Simoni. Gilberto Simoni, que va a correr el Giro de Italia y que lo va a finalizar de no ocurrir absolutamente nada porque el positivo por cocaína no se ha producido dentro de este Giro de Italia, sino, repito, a finales del pasado mes, el día 24, en el Giro del Trentino. Ese es el perfil de esta jornada, de esa etapa corta. A las 2:15, 2:16 exactamente, han tomado la salida los corredores para cubrir los 118 kilómetros de esta jornada que un día más tiene al alemán Jens Hebner como líder, como maglia rosa de esta carrera. Tan solo una dificultad montañosa en el kilómetro 39, el monte Impino. Luego ya un recorrido bastante más suave hasta llegar a los últimos 20 kilómetros con un terreno absolutamente plano. Hoy también podemos vivir una nueva etapa al sprint. ¿Qué duda cabe? El tema de Gilberto Simoni y ese positivo, no en el Giro de Italia, repito, es en el Giro del Trentino, por eso puede seguir disputando. La ronda italiana va a constituir uno de los temas más importantes de esta transmisión en Localia Televisión. Pero antes de nada vamos a repasar las clasificaciones, cómo se encuentran los corredores que disputan esta 10ª etapa en sus primeros puestos. Ahí tienen la clasificación con Jens Hebner, el alemán de la Telecom, vistiendo un día más la maglia rosa, con Jaroslav Popovic, el corredor ucraniano, a 3:50, con Eddie Mazzoleni a 3:57, con Francesco Casagrande, el italiano de la Fassa Bortolo, a 4 minutos y 8 segundos, y con Ángel Vicioso, quinto, el primer corredor español, a 4 minutos y 9 segundos del alemán. Los españoles que están realizando un muy buen papel en este Giro de Italia. Ahí tienen algunos de los mejores clasificados. Vicioso, decíamos, es el mejor de los nuestros, quinto en la clasificación general a 4:09. Juan Carlos Domínguez, el décimo, a 4:43. Fernando Escartín, un décimo, a 4:44. O Aitor González, que ya ha saboreado las mieles del triunfo en una etapa, el corredor del Kelme Costa Blanca, a 4 minutos y 49 segundos. Óscar Pereiro, por ejemplo, está a 5:25. Juan Magarate, el corredor irundarra de la Lampre, a 5:32, de Los Ángeles a 6:04, el Triqui Beltrán a 8 minutos y 7 segundos, o Igor Astarloa, el corredor de la Saeco, a 11 minutos y 26 segundos de la maglia rosa de Jens Hebner. Estas son las clasificaciones. Hemos visto también el perfil de esta jornada en la que se presume nueva llegada masiva, nueva volata y muchas opciones de conseguir un nuevo triunfo de etapa. El corredor Marion Cipollini, que ayer volvió a demostrar su superioridad absoluta sobre el resto de velocistas que están participando en este Giro de Italia. Giro salpicado por el doping. Primero fueron, lo repito una vez más, los problemas con la Panaria, el conjunto que se ha quedado absolutamente en cuadro. Después el positivo de Stefano Garzelli, el contraanálisis efectuado ayer en Lausanne, en Suiza, que también dio positivo, y esta misma mañana se desayunaba la Corsa Rosa con ese positivo por cocaína que ha dado Gilberto Simoni. Alega el corredor del conjunto de la Saeco y la propia escuadra italiana que ese positivo puede deberse tras una visita efectuada por Gilberto Simoni a finales del mes pasado. El positivo fue el día 24 en el Giro del Trentino a un dentista como consecuencia de la anestesia, y parece que puede haber algo de cierto en ello. Por lo menos la UCI ya ha emitido un comunicado donde dice que puede ser
una posibilidad. Pero lo primero que vamos a hacer es saber cómo se ha despertado esta mañana el Giro de Italia, porque nada más conocerse la noticia, el propio Gilberto Simoni ha ofrecido una rueda de prensa donde ha manifestado sus impresiones de lo que está ocurriendo con este positivo por cocaína. En esa rueda de prensa han estado dos compañeros de Localia Televisión. Juan Antonio San Pedro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Íñigo. ¿Qué ha dicho Gilberto Simoni? Bueno, pues lo que tú has comentado un poco por encima, ¿no? Que se le produjo ese control por sorpresa el 24 de abril en la vista del Giro del Trentino, que llegaron dos hombres de la Agencia Mundial Antidopaje, un australiano y otro austriaco, que ninguno de ellos hablaba italiano, y que bueno, pues le dijeron que se tenía que someter a ese control. Él lo hizo, pero resulta que 2 horas antes había estado en el dentista arreglándose la boca, un emparte, una funda, etcétera, etcétera, una limpieza de boca también. Entonces se le había suministrado un anestésico para que bueno, pues pudiera trabajar el dentista tranquilamente, y parece ser que un derivado de ese anestésico, un posible derivado de la cocaína, es el que ha hecho que dé positivo en esa prueba, y que bueno, pues la UCI ha hecho público al SAE con el día de ayer, y que hoy se ha hecho público en esa rueda de prensa que ha dado Simoni. Simoni sigue en carrera, como tú decías, y bueno, el que no sigue obviamente es Garzelli, que ayer se confirmaba en el contraanálisis su positividad. Vamos a saludar también a Anselmo Fuerte, compañero de Localia Televisión, que ha estado en esa rueda de prensa ofrecida por el corredor italiano. Anselmo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Él sigue corriendo el Giro y puede seguir disputando esta prueba porque el positivo no se ha producido en la Corsa Rosa, fue en el Giro del Trentino, ¿no? Sí, por supuesto, no le pueden sancionar en esta carrera, en el Giro de Italia, por eso, porque y de hecho hace más de un mes, o un mes, y sin dar los resultados ahora. Esto bueno, ya es un poco, yo creo que se pasa un poco ya, ¿no? Ahora ha salido, no sé si ha salido ahora o ya lleva mucho tiempo esta nueva agencia, la agencia antidopaje mundial ya, y bueno, no sé si solo tendrá potestad aquí en el ciclismo, pero hay otros muchos deportes también, y yo la primera vez que oigo esta agencia, la UCI, pues bueno, la UCI es la Unión Ciclista Internacional, que sí, pero la agencia mundial antidopaje ya es el colmo. Y no le pone, estábamos esperando pues a ver lo que pasaba, pero lógicamente fue antes del Giro del Trentino, que no fue en el Giro del Trentino tampoco. Entonces bueno, no sé si tendrá su sanción a final de año, no sé cuándo, a lo mejor puede tener alguna pequeña sanción, pero ahora mismo en el Giro lo puede disfrutar perfectamente. ¿Va a pedir él algún tipo de contraanálisis o ha comentado algo esta mañana? Pues ¿Anselmo? No ha pedido... No ha pedido contraanálisis. No ha pedido contraanálisis, no, porque bueno, pues tendrán que mirarlo ahora, estudiarlo a ver, porque después ya te digo que después de un mes decirle un positivo a un corredor, no se puede incluso saber recurrir los patrones del equipo de forma por tardar tanto, no lo sé, pero vamos, yo creo que eso no es correcto. No es correcto, por supuesto que no es correcto lo que ha pasado con Gilberto Simoni. Él ha dado positivo, repito, es por cocaína. Luego vamos a escuchar algo de lo que ha comentado la UCI referente a este tema, pero Toño González Linares, muy buenas tardes. Buenas tardes, Íñigo. Bueno, a mí, no sé, es que me extraña muchísimo que se conozca el positivo de un corredor un mes después, cuando en otros casos se conoce un par de días, tan solo después. Bueno, yo creo que se ha explicado bien, ¿no? Para mí no es un positivo eso. Le han hecho un control, ha dado positivo, pero en el momento que no tiene sanción, el corredor no pide contraanálisis, es que entre la UCI, el Club Deportivo de Simoni han demostrado su inocencia, que es bastante razonable, que si estás en el dentista con algún analgésico pueda tener derivados de la cocaína, y creo que se ha demostrado claramente. Si no, el corredor no estaba corriendo, estaba sancionado por la UCI, y al no tener ninguna sanción de la UCI, que es la que manda en el ciclismo internacional, para mí no es un positivo eso, ha sido por de esos controles sorpresa que le han encontrado ese producto, y se ha demostrado que ese producto no era para correr en bicicleta ni estaba en competición, porque es absurdo, ¿no? Pero Linares, ¿por qué se espera tanto para bueno, sacar no se ha esperado, no se ha esperado, Íñigo, no se ha esperado nada. Lo que ocurre es que en el ciclismo ocurre lo que ocurre. A él le ha ocurrido ese problema, se ha solventado y ha quedado tapado, que es lo que no tenía que haber quedado tapado. En el mismo momento había que haber dado hace un mes una nota a la prensa, el problema que había habido, y que
estaba solucionado por parte de la UCI, pero una vez más la UCI sigue cometiendo cacicada tras cacicada, y son los señores que están defendiendo al ciclismo y viviendo del ciclismo. No lo entiendo. Peor no se puede hacer. Yo creo que Verbruggen se tiene que marchar a su casa, que venga gente nueva con otras ideas y que haga las cosas mejores, porque lo han estado intentando tapar por no montar un escándalo, dañar la imagen de su equipo. No dañar la imagen de nadie, demostrando que es la realidad del positivo, que no es positivo, porque si fuera positivo todos sabemos que ni podía correr, estaba castigado. Entonces yo creo que una vez más han hecho las cosas muy mal la UCI está haciendo las cosas peor, no se pueden hacer, y está dañando muy gravemente al ciclismo. Al Giro le vuelve a dañar, es otro bombazo, y nada más se habla de eso. El Giro es la carrera más dañada del mundo. En el Giro de Italia se tuvo que marchar Frigo cuando era líder, se tuvo que marchar Mer cuando era líder, se tuvo que marchar Pantani cuando era líder, se tuvo que marchar Pollentier siendo maglia rosa, se ha tenido que marchar Garcelli con maglia rosa. Ninguna carrera en el mundo ha ocurrido esto, nunca. Eso quiere decir que ahí se hacen las cosas muy mal. Ahora lo están haciendo muy bien los de la Comisión Antidopaje, que no perdonan a nadie y no les tiembla la mano, y yo los tengo que aplaudir y felicitar, pero creo que las cosas hay muchas formas de hacerlas y hay que hacerlas mejor. A Giro se le está castigando brutalmente, es la carrera del mundo que más se está castigando. Bueno, recuerdo los hechos que se han conocido esta misma mañana. El pasado día 24, en el Giro del Trentino, un control por sorpresa a Gilberto Simoni. Da positivo por cocaína. El propio corredor dice esta misma mañana, a las 10 ha sido la rueda de prensa que ha ofrecido el líder del conjunto del Saeco, que ese positivo por cocaína puede venir, dice que él nunca ha tomado cocaína, puede venir por una visita que realiza al dentista, y que con motivo de los elementos, ¿no?, que se emplean en la anestesia, pues puede venir derivado ese positivo. Juan Antonio Gutiérrez, el compañero del Diario AS, buenas tardes. Buenas tardes. Y la UCI dice que sí, que es posible, ¿no? Pues yo, mira, mejor que lo diga la propia UCI. Tengo aquí un poco el teletipo que nos ha pasado France Press y Europa Press, y la UCI dice en concreto sobre el tema. Dice: la Unión Ciclista Internacional consideró hoy que los restos de cocaína que se encontraron en los controles a los que fue sometido el ciclista del Saeco, Gilberto Simoni, el pasado 24 de abril, no tienen influencia sobre los resultados del corredor italiano en el Giro. Eso es la primera cosa que hemos aclarado, que ya hemos comentado, que al ser en otra carrera no influye sobre los resultados del Giro. De hecho, tenemos un caso, tenemos varios casos, pero uno en concreto, que es Roberto Sgambelluri. En esos mismos controles sorpresa del 24 de abril dio positivo con NES. Él está ahora mismo a la espera del contraanálisis. Esto no le influye para nada en su participación en el Giro. Más tarde la Federación Italiana tendrá que tomar una decisión, una sanción. Si le sanciona, pues le suspenderá, pero no se le anulan estos resultados. Sigue diciendo la UCI, y ya lo dicen en su nota: el análisis de las orinas encontró restos de cocaína, sustancia utilizada como producto anestésico local en los tratamientos dentales, pero prohibidos por el reglamento. Quiere decirse, la UCI reconoce la posibilidad de que esos anestésicos locales que se utilizan en las clínicas dentales puedan dar positivo, pero ellos tienen que seguir un proceso, un trámite legal, que es el siguiente. O sea, nosotros hemos encontrado esta sustancia, nosotros tenemos que informar a la Federación Italiana. Luego la Federación Italiana estudiará los recursos pertinentes de Saeco y Simoni, y si Saeco y Simoni demuestran, como van a demostrar, que esa sustancia se encontraba en el anestésico local, pues seguramente no tendrá sanción. Pero esto, digamos, que es un proceso, aquí hay 1000 entidades, al final esto es un lío, pero es un proceso, digamos, legal. Pero más o menos aquí ya va dejando claro la UCI que ellos asumen que seguramente sea por esto, ¿no? Y bueno, luego insiste que el producto en cuestión no tiene influencia sobre los resultados de Simoni en el Giro. Por esta razón, la información del positivo que notificó a la Federación Italiana se notificó a la Federación Italiana y no al juez antidopaje de la UCI presente en el Giro. Y dicho esto, también hay que aclarar otro concepto, que es ¿qué es la Agencia Mundial Antidopaje, ¿no? Porque ahora últimamente todo el mundo hace controles, y la gente un poco está liada con esto. La Agencia Mundial Antidopaje depende del COI, es una agencia que se creó por acuerdo de todos los gobiernos y del Comité Olímpico Internacional, no solo para vigilar al ciclismo, sino teóricamente a todos los deportes. Lo que pasa es que eso está por ver de momento. Y la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, llegó a principio de temporada, no, a principios de año, a un acuerdo con la UCI. La UCI comunicó esto oficialmente, de que se iban a hacer análisis por sorpresa. Lo que no está todavía claro es cómo se hacen esos análisis. En España, por ejemplo, hay un debate. José Rodríguez, el presidente de los ciclistas, está moviendo este tema.
cómo se hacen estos controles, porque claro, si llaman a la puerta de tu casa, a lo mejor están violando tu privacidad y tu intimidad. Entonces, de momento, el acuerdo que han llegado es que se hará en los hoteles durante o en vísperas de las carreras. Y esto, vamos, son controles perfectamente legales, autorizados por la UCI, como se informó en una notificación de principio de temporada. O sea, que no están violando nada, no Guti, está. porque es legal, y cuando es legal pueden violar y hacer un control en tu casa, porque no es de ayer. Ya hace 5 años le ocurrió a Zule en Suiza, porque las leyes de Suiza te permiten eso, o sea que no violan nada. No violan nada, y creo que debe de ser así. José Rodríguez no puede decir que están violando la intimidad. Si quieres controlar el doping, tú sabes que hay doping, que la gente está preparándose antes de la competición, tomando cosas, y luego ya no las toma 15 días o una semana antes de la carrera, luego ya no te da positivo y ya se está haciendo una preparación con unos productos prohibidos. Por eso es los controles en los entrenamientos y por sorpresa en casa, o sea que es la vía de la legalidad totalmente. Sí, pero por eso te digo que sí, eso está claro, pero de momento en España todavía no se atreven, están un poco todavía, el tema está en debate. ¿Dónde se hacen estos controles? Claro, lo que yo no sorpresa? acabo de entender bien, sí entiendo que no es un positivo el de Simoni, porque la UCI es quien manda y no tiene que estar un mes de papeleos. Ellos ya han catalogado que no es un positivo. Porque sea de cocaína, sea de lo que fuere, aunque sea un control por sorpresa, tiene que tener una sanción, y después de un mes y pico no ha habido nada, porque al final la casa comercial de Simoni y la UCI se ha demostrado que llevaba ese tratamiento, porque si no ya estaba sancionado. Lo que ocurre cuando ocurre una cosa de estas, aunque seas inocente, pues no han querido que se dispare el escándalo, y lo que no quieras que se sepa, no lo digas nunca. Siempre hay una persona que sabe que sabe el trámite que han llevado y se ha ido de la lengua y ha salido a la luz, y para seguir dañando al Giro de Italia, ¿no? Porque eso lo sabía la UCI, lo sabía Simoni y lo sabía su casa comercial con ese problema. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Antes de empezar el Giro. Que por aquí lo que dicen en los teletipos es que la UCI no informó hasta ayer de este positivo a la Federación Italiana. ¿Por qué no informa hasta ayer? O sea, ¿por qué espera a tantos días? Claro. Y justo lo hace coincidir, no sé si de forma... no sé, se me pasan muchas cosas por la cabeza. ¿Por qué lo hace coincidir con el día en el que Stefano Garzelli tiene que abandonar el Giro? Porque alguien le ha presionado que saque a la luz eso, me imagino, que lo tenían tapado, y me parece bien cuando no ha sido ningún positivo, pero no han hecho ningún bien, porque si en el primer momento que ha tenido este problema Simoni sale toda la luz, se aclara, no pasa nada. A la semana o a los 3 días de hacer el control, que es como deben de funcionar los controles. No se puede después de un mes montar ahora el cirio que han montado, que eso perjudica otra vez a la casa comercial de Simoni, a su corredor, porque todas esas declaraciones, toda la presión que va a tener otra vez, pues le quita facultades para disputar un Giro de Italia que empieza el día serio, la etapa de mañana. O sea que una vez más yo sigo pensando que el ciclismo está muy mal organizado en todos los sentidos, y se nos ha parado el reloj en muchas cosas, y es un deporte que debe de mejorar a pasos agigantados si queremos que esto vaya por el buen camino. Y de todas formas igual hay que ir a sacarse, si eres ciclista, si eres deportista, pero sobre todo si eres ciclista y tienes que sacarte una muela que te la hagan sin anestesia. No, porque lo puedes utilizar. Todos sabemos que cuando en los controles de la Vuelta a España y del Tour hay medicamentos prohibidos, que cuando vas a utilizarlos tú das parte, el médico de tu equipo dice que se le va a poner un tratamiento por este problema, y entonces si sale ese producto en un control antidoping no lleva sanción. Siempre hay algunos productos que están prohibidos pero que se toleran cuando hay una lesión, ¿no? Pero si te han cogido en tu casa, pues él no iba a dar parte, porque no estaba en una competición si ha ido al dentista. Si está en el Giro de Italia, seguro que sí da parte cuando va a pasar un control. Sí, él reconoce que, Simoni reconoce que su error, pues el único error que reconoce es, dice que el fallo al no solicitar la composición de ese anestésico local. Él tenía que haberlo solicitado para luego informar a su médico